Un gusto saludarles a esta hora de la tarde. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Cuarto Poder, este programa que se transmite a través de Radio Globo de 1 a 4 de la tarde. De 1 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí está Cuarto Poder. Gracias por la sintonía. Ronald López en los controles de Radio Globo y allá en los controles de Globo TV, que sale para la televisión, para la pantalla de las redes sociales, Cristian Maradiaga, Cristian el Mago Maradiaga, le dicen. Y bueno, a usted que nos sintoniza en cualquier parte del territorio nacional, fuera de nuestras fronteras patrias, muchísimas gracias por su atención a este programa. Y como todos los días, hoy hablaremos de un tema de interés nacional y lógicamente lo que se está hablando últimamente, y es de el cumplimiento el pasado sábado de los 100 días del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Y además, ayer fue la presentación en cadena nacional de radio y televisión de los hechos, de algunos cambios, de algunas cosas que ha hecho el gobierno de la República. Carlos Adán Paz López. Un gusto saludarle, don Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el hombre? Muy buenas tardes, Ronnie Martínez Chávez, originario del departamento de El Paraíso. Y como vamos a hablar de los 100 años de gobierno de doña Xiomara Castro, quiero compartir algo con ustedes que escriben ahí en las redes. Yo no contesto, pero sí leo. Busque, dijo, Evolución Histórica de Honduras, de Longino Becerra. Evolución Histórica de Honduras. Ahí se llama el libro. El libro de don Longino Becerra. Y busque Historia del Movimiento Obrero Hondureño de don Víctor Mesa, que está en vida. Y así le vamos a ir platicando de otros libros que ya están editados en la actualidad para que usted pueda enterarse de la historia de Honduras, cómo ha sido a través de los tiempos y a lo que hemos estado sometidos, y poder identificar cuando hablamos de oligarquías en particular. Es lo que le comentaba a el diputado Ronnie Martínez. Hay cuestiones que las conocemos en la historia. Yo ya soy un señor de la tercera edad, pero usted está joven, que tiene que recurrir a los libros, y ahora que están digitalizados, mucho mejor, para no decir babosadas, sino que fincado en cuestiones documentadas o que se pueden escribir desde los tiempos en que nos conquistaron. Entonces, las oligarquías en nuestro país han sido muy problemáticas y consecuentes, y con incidencia, que destruyeron todo el proceso revolucionario de la República que pretendíamos fundar. Pero hay elementos imperativos que se tienen que hablar de lo que es el mensaje, no disculpe, un mensaje muy bien elaborado de los 100 días de doña Xiomara. Y en mi opinión, centrarlo en esos elementos importantes. Siempre nos han hablado del crecimiento económico, pero no les han hablado del crecimiento de la pobreza. Usted tiene dos parámetros que la historia lo registra, que han sido siempre desiguales. Si crece la macroeconomía, resulta que también crece en proporciones no equitativas la miseria. Es correcto. E incluso ayer la presidenta se refirió al tema del crecimiento económico, y lo que dice don Carlos tiene toda la razón. Nosotros escuchamos hablar de cifras, incluso de un lenguaje bastante mecanizado en cuanto al tema económico, que por lo general no entendemos. Nosotros que estamos en los medios de comunicación muchas veces no logramos entender del todo, no digamos nuestra población allá, sobre todo en tierra adentro, sobre todo esos tecnicismos que se aplican para explicarnos, ¿verdad?, los temas económicos. Se habla de crecimiento económico, pero bueno, la pobreza ha aumentado y anda arriba del 60%, cerca del 70%, la pobreza extrema en nuestro país. No, pero limitémoslo a lo que dijo la Presidente. Sí. Podemos crecer 8%, pero si la miseria crece el 15%. Correcto. Sí. No hay equidad.
Sí. No hay, dijo, ninguna similitud. Entonces, que hablemos del crecimiento de la economía, si la pobreza... que están creciendo unos pocos. Sí. Crecen unos pocos nada más, un pequeño grupo, pero la gran mayoría, que son los pobres, o sea, están viendo la situación bastante complicada y a ellos no llega esa riqueza que se genera en esa cúpula. Y que hablamos tanto. Exactamente, claro. Hay mala distribución de la riqueza. Bueno, habló de varios puntos la presidenta, el tema de salud, de educación. Le entendí que es prioridad en el actual gobierno de la República y se detuvo también a explicar el tema energético, ¿verdad? La nueva reforma a la ley de energía, ¿verdad? Que ya ha llegado al Congreso Nacional de la República y que ha dado tanto de qué hablar y que incluso hasta medio tiranteó un poquito las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y de Honduras. Y la va a tirantear porque cuando nos hablan de ese crecimiento económico, nos hablan de cuánta gente viaja en un avión y cuánto crecieron los bancos. ¿Cuántos edificios se construyeron? Por ejemplo. De eso que estamos hablando, el crecimiento de la inversión energética, pero ese es a costa de qué? De el servidor que obtiene esa oportunidad de tener electricidad. Entonces ahí es donde está, dijo, la disparidad. Hemos crecido y tenemos tecnología, pero esa tecnología o ese crecimiento económico no se refleja en el que vive en el barrio, en el que vive, dijo, allá en el campo. ¿Cuántos hondureños no tienen la oportunidad de un pedazo de tierra, lo cual el Estado necesitaría tener los recursos de ese crecimiento económico para decirle a Patrocinio, aquí tienes 3 manzanas de tierra? O para decirle a Genaro, aquí tienes una casa, no regalada, la va a tener que pagar con un determinado tiempo, del crecimiento macroeconómico. En los últimos 40 años no hemos visto eso. O le dice, dijo, a Olga, a Yoseli, aquí tienes la oportunidad, madre soltera, de vivir en esta casa con tus hijos. Entonces, ¿de qué economía se habla? A eso es mi poco entendimiento, se refirió, dijo, la presidenta de la República. Así es, sí, se refirió al tema económico. Me gustó bastante el cierre bastante sentido, bastante armonioso, bastante amoroso, el cierre de ese discurso. Se lo voy a comentar un poquito así, don Carlos. Mira, de poco me gustan los comentarios, ay, disculpe, sí, pero hágalo breve, dijo, porque... Sí, es bastante... Los periodistas, dijo, no padecemos de eso, así, de que los comentarios de lo que otros escriben. Sí, dice por ejemplo, dice este comentario, pueblo hondureño, dijo, el futuro es nuestro, nada es inmutable. La historia la hacen los pueblos, es dialéctica y siempre tiende hacia la liberación de los más postergados. No, eso es un eslogan. Eso fue un eslogan. Sí, ¿verdad? Sí, es un eslogan. Es más muy sentido. Un grito de batalla. Ella lo dijo. Un grito de batalla, dijo que lo manda como mensaje y creo que lo va a seguir repitiendo. Claro, son las 4:20. Nos indican ya, tenemos listo la comunicación. Bueno, que nos indiquen cuando tengamos listo ya a nuestros invitados para hablar sobre este tema que es tan importante, ¿verdad? El cumplimiento de los 100 días en el gobierno de la primera mujer presidenta de nuestro país, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Me llamó la atención también, don Carlos, se refirió al tema de seguridad y dijo que había, palabras más, palabras menos, dijo que había estructurado, que había una estructura, ¿verdad?, que no permitía, que se había organizado para no permitir avances en tema de seguridad. Más o menos por ahí. Y lo compartimos. Es una realidad, pero miren que ya tenemos... ¿A quién tenemos ya nuestros invitados? Julio Raudales, ¿verdad? Está Julio Raudales, quien es economista, además rector de la Universidad José Cecilio del Valle, ex vicerrector, si no me equivoco, de la Universidad Nacional Autónoma secretario de Cooperación Externa del gobierno de Puerto Rico también. Sí, estuvo en cooperación internacional, ¿verdad? Sí, usted era presentador de noticias acá. Sí, ¿verdad? Sí, en esos días. Bueno. Muchas gracias, don Julio, por atender Cuarto Poder esta tarde. Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Qué pena que no nos podemos ver el día de hoy. Me dicen que no se puede conectar uno vía Zoom, ¿no?
Bueno, entonces, quizás hay un problema, dijo, pero es técnico de internet. Si en el transcurso de la hora podemos hacerlo, pero le consulto, doctor Jardales, ¿qué deja la presidente Xiomara Castro para la población hondureña, el pueblo y el sector de inversionista privado con ese mensaje de los 100 años de gobierno? Mire, a mí me parece que fue un buen mensaje. Hay algunas imprecisiones que cometió la presidenta. Yo no sé quién escribe los discursos, ¿verdad? Pero lo mismo pasó en su toma de posesión. Pero realmente ambos, el discurso de toma de posesión y el discurso de ayer, su presentación de ayer, fueron, yo diría, bastante alentadores, ¿verdad? En el sentido que queda claro que sí hay una ruta trazada y un camino frente al tema del desmontaje de una estructura viciada, abyecta, que se enseñoreó del país durante los últimos, yo diría que desde el golpe de Estado para acá, durante los últimos 12 años, ¿no? Y que lamentablemente tuvo efectos muy perjudiciales para la población hondureña. Entonces, en ese sentido, me parece que sí mostró la presidenta que se están dando los pasos adecuados. Evidentemente, si ya registramos algunos temas, creo que lo más importante es que debemos darle mucho cuidado. Es casi como tener un enfermo en cuidados intensivos que requiere de un monitoreo muy cercano para evitar que se puedan salir de contexto algunas de las medidas que se tomaron y que puedan más bien afectar a este enfermo, ¿no? Entonces es lo mismo. Me parece que los pasos que se han dado son los correctos, solo que hay que ponerle mucha atención a ciertos temas. Le menciono de entrada dos. El tema del presupuesto general de ingresos y egresos es realmente muy preocupante. Es casi como que le inyecten a usted una medicina, pero que si se pasan unos poquitos miligramos de la medicina puede morir el enfermo por el exceso, ¿verdad? Entonces no deja de ser un peligro el haber aprobado un presupuesto tan ambicioso, tan grande, tan desmedido, ¿verdad? Hay que recordar que el presupuesto de Honduras del 2000 al 2020 creció más o menos a una tasa del 7% anual en promedio, ¿verdad? 7% anual, y el presupuesto de este año está creciendo en 25% anual, ¿verdad? Es decir, 3 veces más, 300% más de lo que había crecido, o casi 400% más de lo que había crecido en los últimos años. Y uno se pregunta qué va a suceder con eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el país si ese dinero no se utiliza bien? Si ese dinero se despilfarra como se ha venido despilfarrando en los últimos años, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que la ciudadanía tiene que ser muy cuidadosa, ¿verdad? Y ponerle mucha atención. El otro tema que me parece que es importante es el de la gobernanza, ¿verdad? Sí, a mí sí me llama la atención, aunque la presidenta la presidenta quiso verlo desde su propia perspectiva, a mí sí me llama la atención digamos el conflicto que se percibe dentro de su propio partido, dentro de su propia coalición de gobierno, ¿no? En donde se ven ciernes ahí un pleito interno. Sabemos que hay 17 diputados del Partido Libertad y Refundación que no están atendiendo las disposiciones de la bancada, ¿verdad? Y que prácticamente son una bancadita aparte, ¿no? Y eso eso sucedió al inicio del periodo, es decir, no suele suceder muchas veces ya cuando se avecinan las elecciones, ¿verdad? Que las bancaditas de los distintos partidos se separan, pero ahí ese problema me parece que puede ir escalando si no se le presta la atención debida y puede generar un problema de gobernanza. Luego disculpe que lo interrumpa, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero ahí va la consulta, porque ella lo mencionó
como una amenaza para saltar de las decisiones del poder. Y el discurso también que he escuchado es que como que querían que el señor Zambrano fuera, dijo, el rector de la política en el Congreso. Así lo percibí cuando ella dijo que habían pretendido asaltar el poder legislativo. Mire, ese es el relato oficial. ¿Quién habla, Mario? ¿Quién habla? Carlos Paz. Carlos, que como no lo puedo ver ahorita. Sí, Carlos. Sí, Carlos Paz. Es el oficial. Es y en efecto, ¿verdad? Desde que sucedió el problema el 23 de enero de este año, se ha vendido o se ha pretendido dar la impresión de que el pleito interno dentro del Partido Libre es ocasionado por fuerzas externas. Y yo diría que no es una idea del todo alocada lo que dice ese relato, ¿verdad? Probablemente, asumiendo que eso es cierto, el problema, Carlos, es que ya sucedió y que como le digo, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo he sabido, porque estoy informado del asunto, cuando usted quiere negociar algo, tiene que negociarlo a nivel de las dos bancaditas, ¿verdad? De la bancada oficial y de la bancada y de la decisión esta que tienen estos 17 diputados que prácticamente hay que negociar por aparte con ellos, ¿verdad? Entonces eso está ahí, independientemente de que haya sido un yatagán que enterró, ¿verdad? el actual o el anterior régimen. El problema es que ahí hay una escisión, el problema es que hay un cisma ahí, y que además a este se suma el problema del Partido Salvador de Honduras, que en diversos medios también se puede percibir que tal vez con menor intensidad, pero sí hay un cierto descontento, y el descontento que tienen muchos de los activistas políticos del Partido Libre, del Partido Oficialista, porque en las dependencias en donde hay influencia del Partido Salvador de Honduras, pues no se les presta la debida atención, y me refiero específicamente para poner un ejemplo claro al Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces estas cosas ya están aflorando ahí. Yo esperaría que en algún momento se puedan controlar políticamente, ¿verdad? Para bien del adecuado ejercicio de la función pública, pero es necesario verlo, o sea, y no deja de ser preocupante también junto con el tema del presupuesto. Y un tercer elemento, y con eso termino, amigos de Cuarto Poder, es el tema de la crisis externa que hay, ¿verdad? Y esa yo la veo en dos elementos fundamentales. El primero es más coyuntural, es el tema de la guerra, que uno no sabe al final qué es lo que va a pasar con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Cómo puede escalar. Hay muchas personas que piensan que esto va a seguir subiendo de todo y que podría incluso terminar en una tercera guerra mundial, ojalá que no suceda, ¿verdad? O la otra es que al final, gracias a la intervención de algunos organismos y personajes como el Papa y la Organización de Estados de Naciones Unidas, pues el asunto al final logre saldarse, que hay un proceso de distensión, que hay un cese al fuego por fin. Pues yo lo veo un poco más cercano. Me da la impresión de que uno de estos días va a terminar el conflicto, ojalá que sea así, pero de todos modos ya hay bastante daño al respecto. Los precios de los combustibles están muy arriba y eso tiene un impacto en la economía del país. Eso es un elemento. Y el otro elemento es la política económica que está siguiendo el presidente Biden en los Estados Unidos. Una política que desde que él comenzó en enero del año pasado está tendiendo a incrementar mucho la emisión de dólares, de dinero por parte de la Reserva Federal, y presiona muchísimo la inflación. Está teniendo una presión inflacionaria fuerte, no solamente en Estados Unidos de América, sino también en el mundo, ¿verdad? Entonces esto nos afecta a nosotros negativamente,
porque hay una presión para que haya inflación también importada, ¿verdad? Que sumado al tema de la emisión monetaria que va a ser el Banco Central para poder monetizar los dólares de las reservas internacionales que van a servir para financiar el presupuesto, están duplicando entonces ese riesgo de inflación acá en el país, y eso no deja de ser preocupante también. Don Julio, gracias por compartir con nosotros a esta hora en Cuarto Poder. Ronnie Martínez le saluda. Hay dos cositas así puntuales. Una, usted dijo, hubo un par de imprecisiones en la declaración. Me gustaría saber cuáles fueron esas. Y lo otro, ¿va a buen ritmo, considera usted, el gobierno de la señora Castro a este momento? Mire, voy a comenzar por esto último. El tema es que Libre es un partido nuevo. Acuérdese usted que es la primera vez en más de 100 años, yo diría que en más de 120 años, si consideramos que el Partido Liberal nació en 1896, hasta donde yo recuerdo, y el Partido Nacional como en 1911, si mal no recuerdo también. Es la primera vez en más de 120 años que tenemos un partido nuevo gobernando, ¿verdad? Durante estos 120 años hemos tenido solo dos partidos a cargo del gobierno y los militares, ¿verdad? Sí. Digamos, durante un buen rato fueron el tercer partido en disputa, ¿no? Sí, pero es la primera vez en la historia prácticamente política de Honduras, por lo menos contemporánea, que tenemos un partido que ha nacido, digamos, de un proceso originado en una ley electoral que toma el poder. Ese es un experimento nuevo, eso no lo habíamos vivido nosotros nunca en el país, en la historia de Honduras. Y evidentemente esto es una cuenta, es un saldo que tiene que pagar el país. Porque estamos hablando, sí, de un partido nuevo. Usted puede decirme, sí, pero es el mismo Partido Liberal. Pues yo le diría que no. Si usted fíjese en el gabinete que nombró la presidenta Xiomara, pues salvo doña Rixi y Rebeca y quizás sí, yo diría que salvo doña Rixi y Rebeca, nada más, la ministra de Finanzas y la presidenta del Banco Central, y haciendo la salvedad de que doña Rixi no es experta en el tema para el cual la pusieron a administrar, ¿verdad? Bueno, ninguna de las dos, porque tampoco Rebeca es experta en política monetaria, ¿verdad? Aunque por lo menos es economista, pero salvo ellas dos, dígame usted a quién más tiene la presidenta Xiomara del gobierno de su esposo. Prácticamente nadie, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto pasa factura, ¿verdad? Y va a pasarle factura al país, va a ser un poco más lento, digamos. Los que hemos estado más o menos presentes y que hemos tenido, digamos, algún seguimiento al tema de las administraciones. A mí me tocó vivir 4 o 5 transiciones siendo empleado público, ¿verdad? Viví la transición de Callejas a Reina siendo un empleado de la Secretaría de Finanzas, la transición de Carlos Flores a Maduro, la transición de Maduro a Mel, la transición de Micheletti a Lobo, ¿verdad? Y también al final de mi vida como funcionario público, la transición de Lobo a Hernández, ¿verdad? La primera. Entonces me tocó vivirlo muy de cerca, y le digo, se veían transiciones relativamente suaves, en el sentido de que la gente que venía al gobierno estaba más o menos clara de qué significaba cada una de las carteras, ¿verdad? Eso no se ha visto ahora. Evidentemente la transición no ha sido un tanto abrupta, ¿verdad? Y evidentemente también eso le va a pasar factura al actual gobierno, le va a costar un poquito más tomar. Sobre el tema de las imprecisiones, mire, dijo un par de cosas la presidenta, que de la perspectiva teórica, de la perspectiva
de los principios universales de la ciencia no son correctas. Pero solo para darle un ejemplo, el tema es y que se tradujo ya en una propuesta de ley, el tema de decir que la energía eléctrica es un derecho humano. Yo diría que debieron haberlo pensado mejor antes de escribir una cosa así, ¿no? Porque eso significa que si a mí me cortan la luz, ¿no? Si llega una cuadrilla de la ENEA a cortarme la luz, yo puedo ir al Ombudsman, ¿verdad? O a la Fiscalía de Derechos Humanos a decir que me la tienen que volver a conectar porque es un derecho humano. Las cosas no son así, o sea, en el discurso se puede decir, pero no resultan tan realistas a la hora de ejercerla, ¿verdad? Y creo que en ese sentido, pero como le digo, no son cosas necesariamente graves, solo que hay que tener cuidado cuando uno ya está en ese tipo de cargos, ¿no? Sí, don Julio, solo permítanos, por favor, en la línea, aquí me están mandando un listado, me dicen de ex miembros del Poder Ciudadano que están todavía o que sí están ostentando cargos en la administración de la presidenta Castro, pero al retorno de la pausa, solo espérenos un segundito, Julio, por favor. Sí, porque, doctor, espérenos en línea porque todavía tenemos otra consulta, pero tenemos que hacer una pausa, doctor, los raudales. Bien. ¿Nos escucha? Sí, ¿verdad? Nos está escuchando. Bueno, lo dejamos ahí pendiente mientras hacemos la pausa. A las 4:28 estamos en Cuarto Poder en el mes de las madres. Claro, va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con un nuevo smartphone. Adquiérelo desde 1.149 lempiras, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquiérelo ya en tienda en línea.claro.com.hn. Claro que sí. Claro va con la velocidad de mamá, con los nuevos Super Pack, todo incluidos desde 25 lempiras, que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Activarlos ingresando a miclaro.com.hn. Claro que sí. Y en este mes de las madres, haz más grande tu remesa al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Participas por premios en efectivo de 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 16 de mayo de 2022. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo. Ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos, iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Sí. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal, con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre los 100 años de gobierno, el informe de la presidenta Xiomara Castro, y nos informa que ya tenemos en línea a la diputada Silvia Ayala, a quien le agradecemos compartir con la audiencia de Cuarto Poder
esta tarde y estamos en comunicación también con el doctor Julio Raudales, economista, expresidente del Colegio Economista, profesor universitario y actual rector de la Universidad José del Valle. Abogada Ayala, gracias por atender el Cuarto Poder. Ronnie Martínez. Le damos la cordial bienvenida a la abogada Silvia Ayala, diputada del Congreso Nacional. Tengo entendido que es miembro de la Junta Directiva. Bueno, estamos esta tarde aquí en Cuarto Poder evaluando el cumplimiento de los 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Hablábamos con don Julio Raudales, economista, dice que hubieron un par de imprecisiones en algunos conceptos nada más, pero en general se maneja en términos positivos la presentación, sobre todo de ayer, ¿verdad?, en ese informe a la Nación en cadena nacional de radio y televisión. ¿Cómo se evalúa desde el Congreso Nacional, que ha sido parte fundamental en esta toma de decisiones? Diputada Ayala, un gusto saludarle, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo le daría mi opinión a título personal porque no hemos tenido reunión de la Junta Directiva del Congreso a esta hora para analizar ese punto, que es de que sería una opinión estrictamente personal. Bueno, no, está bien, abogada, adelante. Sí. Bueno, el pueblo hondureño pudo conocer de voz de nuestra presidenta los avances que se han logrado respecto a las propuestas del plan del gobierno del Bicentenario. Ahí se pueden ver avances muy importantes para el pueblo hondureño, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que se encontró el país, y que eso no se ha utilizado en ninguna manera como justificación para no dar inicio a la toma de decisiones y a la búsqueda de resultados al más corto plazo para favorecer a la población. Se puede ver, y me parece que es un aspecto muy positivo, que hay una complementariedad entre las funciones que se han hecho desde el Ejecutivo y las que estamos haciendo en el Poder Legislativo. Así es que fueron parte de este informe de los primeros 100 días varios de los decretos que han sido aprobados en el Congreso Nacional de la República, precisamente porque se trata de hacer un acompañamiento en toda esta gestión de la Presidenta de la República para poder, desde las competencias del Congreso Nacional, ir contribuyendo con que se tenga buena gobernanza, para ir contribuyendo con el cumplimiento de estas altas expectativas que el pueblo hondureño tiene de la Presidenta de la República, y en general, ¿verdad?, de esta gestión de gobierno del Partido Libre con los aliados que nos llevaron al triunfo, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Así que, tal como usted lo expresa, la población nos lo ha hecho sentir y nos lo ha expresado de primera mano en diversas reuniones que hemos sostenido el fin de semana en ocasión de la celebración del Día de la Madre, su confianza hacia la gestión de la presidenta Xiomara Castro, su satisfacción por los avances que se han logrado, sin desconocer obviamente que todavía tenemos tarea pendiente, pero que esto es un proceso que se va a continuar desarrollando en lo que queda del gobierno. Abogada, la presidenta mencionó algo muy imperativo para el Partido Libertad y la Fundación Libre, y lo mencionaba hace unos minutos el doctor Raudales. Hubo una conspiración en contra de su gobierno para controlar el poder legislativo del país. Es correcto, y eso pudo, gracias al acompañamiento, a la determinación del pueblo, al acompañamiento del pueblo, pudo detenerse esa intentona. Ustedes recuerdan que la población y sobre todo no le ayuda la Libertad de Refundación se abocó a los bajos del Congreso Nacional para garantizar lo que es
lo que era el resguardo de este poder del Estado. Recordar que el pueblo hondureño estuvo ahí hasta el momento de instalación de la Junta Directiva de este poder del Estado, y esto es algo que nos dice mucho de que en este gobierno de la presidenta... Sí, disculpe que le interrumpa, abogada ¿Sí? Ayala, disculpe que le interrumpa, pero la presidenta lo mencionó en su mensaje a la nación. ¿Sí? No creo que contribuya mucho, dijo, a la construcción de libertad y refundación. Es correcto. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted? Que sí se dio esa situación y que afortunadamente con el acompañamiento del pueblo se logró detener. Eso indudablemente que tuvo y tiene una repercusión en Libre, pero el trabajo se está haciendo. Estamos saliendo adelante. Hubo algunas de las personas que estuvieron inicialmente en ese proceso y que han decidido acompañar todo lo que es el trabajo que se está haciendo desde la Cámara Legislativa. O sea, es un hecho que se dio y es un hecho que no se discute. La misma presidenta le está consignando porque fue una situación relevante, pero igualmente relevante desde mi punto de vista es toda la movilización que hubo para poder defender el resultado que el pueblo hondureño nos confió en las urnas, para poder acompañar lo que era la defensa de este poder del Estado desde el Congreso Nacional, acompañar ese compromiso de la Presidenta de la República, y es en realidad muy valioso reconocer que a pesar de esa situación que se dio, Libertad y Refundación cumplió con un acuerdo, que a pesar de esa situación que se dio, el Congreso Nacional en ningún momento ha dejado de trabajar, que a pesar de esa situación que se dio, los resultados del Congreso Nacional están ahí para el escrutinio público y de ustedes como medios de comunicación. En pocas horas, pues también desde el Congreso se va a estar presentando un informe donde va a contener pormenores de una serie de hallazgos y situaciones que se dieron, y yo creo que va a ser igualmente valioso el conocer esta información, así que yo lo resalto, ¿verdad?, como la posibilidad que tuvimos de haber superado una situación bastante delicada. ¿Libre es un partido anarquista o la diputada Ayala? No, Libre no es un partido anarquista. Usted sabe que Libre surge de la lucha del pueblo hondureño en las calles. Libre no es un partido donde todos tengamos homogeneidad de criterios. Libre es un partido donde la militancia está acostumbrada a debatir, donde la militancia está acostumbrada a ser partícipe de las situaciones que se dan. Entonces, tuvimos una situación, y esa situación el mismo partido logró detenerla, y como le repito, el resultado está ahí. Yo le agradezco mucho la atención, pero también tengo acá, dijo a mi compañero Ronnie Martínez. Así es, diputada. Brevemente por acá tengo algunos apuntes, ¿verdad?, relacionados con lo que se rescata de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Castro. Dice: aprobación de ley de amnistía y condena al golpe de Estado, derogación de ley de la sede, derogación de la ley de empleo por hora. Bueno, y se habla de otras leyes. La ley de secretos también se derogó y es muy relevante. La creación de el combate a la corrupción. La creación de la Secretaría Anticorrupción, creación de la Secretaría de la Mujer, ley integral de la mujer, reforma, bueno, el tema de la reforma energética, sobre la ley de amnistía y la ley de la derogación de la ley de empleo por hora. Ha habido bastante comentario negativo de algunos sectores del país. Bueno, los nacionalistas hoy escuchamos manifestarse, y siempre que hablan en contra del gobierno, hablan en contra de que se cerraron varios o que se van a cerrar una cantidad enorme de empleos por la derogación de la ley de empleo por hora, y también hablan de la aprobación también en negativo de la aprobación de esta ley de amnistía. Se refieren a ese tema y al tema de los carburantes, por ejemplo, alzas a los carburantes. Hoy escuché a David Chávez, entre otros. Yo particularmente creo que no tienen moral para hablar de todos estos temas, pero están hablando como oposición política. ¿Qué les dice usted? No, ni qué otra cosa puede esperar usted de las personas
que militan en un narcopartido, que fueron los responsables de estos 12 años de descalabro de nuestro país, de estos 12 años en los que se vieron los más terribles actos de corrupción de estos 12 años, en los que convirtieron vergonzosamente a nuestro país en un narcoestado. O sea, que otra cosa puede esperar de ellos, que vengan ellos a decirle que sí, es responsabilidad nuestra esta situación que se dio. Y como yo empecé la intervención, le dije que a pesar de eso, no se ha utilizado de justificación para detener todo lo que es el trabajo que la presidenta Xiomara ha empezado a realizar. Fíjese usted con el tema de la ley de amnistía. Los medios de comunicación le dan gran relevancia a que ellos se oponen a la amnistía, pero no recuerdo a los medios de comunicación haciendo tanto eco de denuncias y de oposiciones cuando el golpismo se aprobó una amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de Romeo Vázquez Velázquez, de Micheletti, de todas las personas vinculadas con el golpe de Estado, que se aprobaron una amnistía que no tuvo ningún proceso de socialización, que no tuvo ningún componente humanitario, que solo sirvió para cubrir en ese momento, para que no se señalara a la Junta de Comandantes y a todos los que tuvieron una vinculación directa en los asesinatos, en la tortura, en la represión del pueblo hondureño que estábamos en la calle. En ese momento no preguntábamos quiénes nos oponíamos a la amnistía. Entonces, como le digo, ¿qué podíamos esperar nosotros de esta gente? Los mismos que aprobaron la amnistía para crímenes de lesa humanidad ahora están en contra de amnistía para luchadores y luchadoras sociales. O sea, eso en realidad, viniendo del Partido Nacional, yo creo que no nos debería extrañar. En cuanto al empleo por hora, hemos hecho un monitoreo y hasta el momento no hay personas despedidas. Entonces, ellos tienen una matriz mediática y eso ustedes como medio de comunicación y periodistas bastante respetables lo conocen. Hay una matriz mediática del Partido Nacional y de las personas que están vinculadas al extraditado, donde están queriendo deslegitimar los avances, los logros que ha tenido y que va a seguir teniendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, para desmeritar y desconocer los avances que se están teniendo desde el Congreso Nacional. O sea, derogar la ley de la FED no es poca cosa. Derogar la ley de secretos que les permitió a ellos cubrir todas las atrocidades y desfalcos y desmales que hicieron no es poca cosa. Derogar la ley de empleo por hora, que sirvió para que algunos, no todos, siempre lo aclaro, para que algunos empresarios inescrupulosos le violentaran los derechos a trabajadores y trabajadoras, personas que las han mantenido durante 5 o 6 años en la categoría de empleados temporales y por hora. Le presentamos un informe porque el trabajo que hizo esta comisión especial que dictaminó favorablemente para la derogación de este decreto, se hizo un proceso de socialización de más de 2 meses, se hicieron investigaciones de campo y ahí del 53% de los empresarios acogidos a este régimen de empleo por hora, quienes estaban, el 53% de estos contratos estaban en el sector de los llamados call centers, de los centros de llamadas. Fuimos a los call centers en San Pedro Sula y la jornada promedio de las personas laborando en estos establecimientos era de 9 horas. Entonces, ¿será un empleo por hora si tengo una jornada de 9 horas? Y aún así, en ese momento nos informaron trabajadores y trabajadoras de uno de los call centers más grandes de San Pedro Sula que ellos habían consultado a sus patronas, como se estaba dando este proceso de socialización de la derogación, que si la ley de empleo por hora era derogada, si los iban a despedir a ellos, y los empresarios les dijeron que no. O sea, ahí están las personas trabajando. Entonces, como le digo, esto no me sorprende a mí, se entiende que es una matriz mediática del Partido Nacional y lo importante es que ustedes como medios de comunicación tienen la posibilidad, como ya no hay nada en secretividad, de acudir haciendo uso del derecho a la información pública
a cualquier institución del Estado, al Congreso Nacional, para venir a verificar el trabajo que estamos haciendo, para venir a ver los resultados que hasta este momento se han obtenido. Abogada Ayala, como Cuarto Poder, le agradecemos mucho la atención y disculpe que insista en lo siguiente. Las cuestiones medibles, como lo que yo soy uno de los alegres, pues, porque la ley de amnistía, personas que conozco, y al igual que la ley de secretos, anduvo, dijo, en las calles, incluso entrevistándome con los golpistas y la dictadura, dijo, para buscar cómo evitar, pero yo sigo insistiendo en que a Libre le afecta la unidad y que la presidenta haya hablado de esa conspiración en la cual el Partido Nacional, encabezado por Tomás Zambrano, pretendía controlar en el poder. ¿Qué impacto está teniendo en la gobernabilidad de doña Xiomara Castro? ¿Me está preguntando o me está expresando? No, le estoy consultando si usted ha percibido, bueno, cuando ustedes percibieron que el Partido Nacional, encabezado por Tomás Zambrano, conspiraba contra el gobierno de Xiomara Castro, ¿qué impacto está teniendo en este momento esa conspiración que se dio? Bueno, el impacto que iba a tener ya lo tuvo. En este momento esto se ha logrado controlar. No le digo que no exista, se ha logrado controlar, es diferente. ¿Y por qué le puedo expresar esto? Porque el trabajo no se está deteniendo, porque la mayoría de las personas que estuvieron vinculadas a esta situación ya han manifestado su interés de sumarse al trabajo que se está haciendo, han hablado con el presidente Luis Redondo, han pedido que se les incorpore a diversas comisiones para poder realizar un trabajo de apoyo y de construcción de la labor legislativa. Entonces, sin restarle importancia a la gravedad de la situación, le puedo decir que esto no ha logrado detener todavía el trabajo y que lo relevante sería, porque yo trato de verlo en positivo, que habemos diputados leales, habemos diputados que estamos dispuestos a seguir hasta el último momento, fieles al compromiso que tenemos con el pueblo hondureño, fieles y en total respaldo a nuestra presidenta, a nuestro coordinador, y yo creo que eso también es valioso, destacar lo positivo, no solo lo negativo, porque al final la determinación de los diputados y diputadas leales es la que ha garantizado que el Congreso Nacional puede estar dando los resultados que ha tenido hasta este momento. Le agradecemos mucho, diputada Ayala, gracias por su tiempo, compartir con el pueblo hondureño a través de este espacio Cuarto Poder. Buenas tardes. Muchas gracias, la diputada Silvia Ayala y abogada de la Honorable Barra de Abogados Luchadores Permanentes por la transparencia y en contra de la corrupción en el país. Son las 4:50, una breve pausa de menos de un minuto y volvemos con don Julio Raudales para que nos comparta, las conclusiones, ¿verdad?, sobre este tema tan importante. En el mes de las madres, Claro va a la velocidad de mamá para que esté siempre conectada con el nuevo smartphone. Adquiérelo desde 1,149 lempiras, que incluye internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp ilimitados. Adquiérelo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn. Claro que sí. Claro va a la velocidad de mamá con los Super Pack, todo incluido desde 25 lempiras, que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales ilimitadas. Activarlos ingresando a miclaro.com.hn. Claro que sí. Bueno, y en este mes de las madres, haz más grande tu remesa al recibirla directamente en tu cuenta de ahorro o en las agencias de Banco Atlántida a nivel nacional. Participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Primer sorteo 16 de mayo de 2022. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo, ayuda y tranquilidad.
¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos, iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Los préstamos Atlántida te dan el poder de decir sí a tu vivienda desde 7.7%, sí a tu vehículo desde 9.15% y desde 0% de prima, sí a tus proyectos con préstamo personal con tasa preferencial y hasta 1.5 millones sin aval. Solicita tu préstamo en línea o llamando al 2280-1010. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido como para encontrar la camisa que buscaste por semanas y tan veloz que siempre es la primera en ver las nuevas películas. Por eso le damos 40 megas por $40 al contratar el paquete Claro Hogar. Además, 2 cajas digitales, un extensor Wi-Fi, Claro Video, Paramount Plus y 2 meses de HBO Max. Contratalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro va a la velocidad de mamá con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! Todos sabemos a la velocidad que va mamá, tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! 3 minutos, prácticamente 2 minutos para concluir este espacio, pidiéndole disculpas a don Julio Raudales por la espera. Don Julio, pero ya usted escuchaba a la diputada Silvia Ayala. Para concluir, ¿qué nos resume sobre estos cumplidos 100 días de gobierno de la presidenta Castro? Bueno, Carlos, Ronnie, muchas gracias por invitarme. Escuché con mucha atención No, y le pedimos disculpas, digo, por haber hecho esperar. No se preocupe, me pareció muy atinada la participación de la diputada. Ella evidentemente tiene su punto de vista, el cual yo respeto y comparto en gran medida, ¿verdad? Me parece que la diputada tiene razón en 2 cosas fundamentalmente. Primero, que en 100 días no se puede evaluar un gobierno, ¿verdad? Es bastante temprano para decir si el gobierno ha hecho las cosas bien o mal. Se puede ya visualizar cuál es el rumbo que está tomando, pero yo creo que en mi posición, Ronnie y Carlos, fui muy amplio al decir que hay 3 elementos que afectan o que a los cuales hay que ponerle atención en el caso de esta administración. El primero tiene que ver con, estamos hablando de un gobierno Nobel, ¿verdad? Yo diría que eso evidentemente va a tener un impacto en la forma en que este gobierno debe de asumir y afrontar los retos que tiene, que son muchos, por cierto, los que le dejó la administración anterior. En segundo lugar, el tema internacional, que está afectando fuertemente. Ya sabemos, ¿verdad? Estamos en un entorno complejo y podría ponerse más complejo si la situación económica de los Estados Unidos sigue cayendo, ¿no? Y en tercer lugar, el problema de su propio partido, los retos que enfrenta, ¿verdad? Igual, como le digo, yo mencionaba que hay un relato oficial sobre la problemática, pero lo que no podemos desconocer es que sí hay un conflicto allá adentro, Carlos, sí, ¿verdad? Y Ronnie, y que no podemos desconocerlo, ¿verdad? Va a tener un impacto si no se le pone atención a esa problemática, y me parece que si la presidenta quiere tener éxito tiene que poner atención a estas 3 cosas, sobre todo al tema de qué tan eficientemente van a poder desarrollar este enorme presupuesto que aprobaron, ¿no? Así es, yo le agradezco mucho, doctor, y le reitero las disculpas de parte de Cuarto Poder, que lo hemos hecho esperar, pero nos dijeron que se nos había cortado. Usted tiene toda la razón. No, pero yo he estado poniendo atención. Me gustó muchísimo la participación de la diputada Ayala. Yo la admiro mucho a ella y me parece que fue muy atinada también, ¿no? Sí. Y es muy importante, doctor, y se debe tomar en la consideración que la presidenta lo haya mencionado en los 100 días, que hubo una conspiración contra el Partido Libre, contra su gobierno, lo cual le agradecemos mucho, doctor, por la atención.
Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias al economista y además rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el doctor Julio Raudales, experto en estos temas, compartiendo con nosotros su opinión acerca de estos 100 días que se cumplieron el pasado sábado de gobierno de la primera mujer presidenta de nuestro país, Iris Xiomara Castro Sarmiento, donde pedimos gracias a usted por su atención. Buenas tardes.